Bueno, ¿nos vamos al living? Vamos al living. Allí nos está esperando la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, Clara García. Clara, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué gusto estar acá en el canal público de la provincia, más en momentos donde el periodismo y en especial los medios de comunicación públicas a nivel nacional están sufriendo tantos embates y tantos cuestionamientos, así que un orgullo que la provincia de Santa Fe haya creado este canal y lo sostenga con tanta calidad. Muchas gracias. Clara, arrancamos por algunos números. En la reunión de gabinete ampliado vos hiciste un chiste y dijiste, bueno, yo soy contadora, voy a poner sobre la mesa los números que deja la legislatura y concretamente la Cámara de Diputados y Diputadas. 150 leyes aprobadas y solo 4 se hicieron con Unidos en Soledad. Para todo el resto consiguieron apoyos, consiguieron votos. ¿Cómo se logra ese equilibrio? Sí, Gaby, nosotros decimos que terminamos el año no solo con cantidad de leyes, porque de hecho 150 es un número muy importante. Muchas venían del paquete que el gobernador nos envió apenas iniciamos la gestión y otras se originaron en la Cámara de Senadores y en nuestra propia Cámara, sino que además del número, los consensos que logramos, porque el 75% de esas leyes fueron votadas por unanimidad. En momentos donde el adversario parece ser un enemigo político, nosotros encontramos un punto de diálogo, de apertura, cosa que es un trabajo fruto de una convicción, porque teníamos los votos tanto en Senado como en diputados, como para simplemente levantar las manos de Unidos y que todas las leyes salieran. Sin embargo, nos importó encontrar espacios de diálogo, de acuerdo, de sumar y enriquecer los mensajes del gobernador y los proyectos legislativos oficialistas con las miradas de minorías parlamentarias. Ahora, Clara, a mí me da la impresión como que hubo un cambio. En el primer semestre se dio mucho de esto, incluso de muchas votaciones por unanimidad. En el segundo semestre empezaron a perfilarse más algunos sectores de la oposición, incluso... No sé, lo veo, estuvo acá en el programa incluso el sector de Amalia Granata o algunos sectores del peronismo que dicen en la legislatura no se tratan proyectos que no son los que les gustan al oficialismo. ¿Qué hay de eso? ¿Qué dicen ustedes de eso? Te lo estoy diciendo, solamente 4 leyes de 150 tuvieron los votos propios y claro, algunas eran de cambios muy estructurales, donde es más fácil estar sentado en la oposición y bueno, de pronto dejar que el oficialismo asuma los riesgos, como digo, de cambios profundos, institucionales, la reforma previsional, la reforma judicial, de hecho, la reforma constitucional. Sin embargo, nosotros siempre apostamos a sumar y tenemos proyectos aprobados de absolutamente todos los bloques. Los 36 votos que lograron para la reforma constitucional, ¿es una mayoría que ustedes ya la empiezan a ver consolidada para el año que viene? Sí, fueron 37 porque me tocó votar. También, fíjate claro, que es la única oportunidad en la cual la presidencia vota, salvo que haya empate, que nunca había ocurrido. Así que también yo tuve el orgullo de sumarlo y entiendo que es una mayoría, bueno, al menos fue muy consolidada para esta reforma constitucional, de la cual yo también digo, algunos de quienes votaron en contra son incluso autores de proyectos de reforma constitucional, con lo cual es muy probable que tengamos una masa crítica de apoyo pero muy importante. ¿En otros temas también, de ahora en más? ¿Es lo que vamos a ver? Bueno, lo hemos estado viendo. Los números que yo te digo también denotan que hay mayorías importantes, a veces con los votos de un partido, otras con otro, con un espacio. Quizá te diría que lo que hemos visto últimamente en estas últimas sesiones es que no siempre hay unidad en cada uno de los espacios de la oposición, porque casi que todos los partidos han votado diferente. Todos han votado divididos, en la oposición han votado todos divididos. Exactamente, y quiero remarcártelo porque para nosotros es un punto importante tener una unidad monolítica, no exenta de diferencias, de discusiones, de aportes, en fin, del lógico... de la lógica puja que se da... Se refiere a los socios de Unidos, los socios de Unidos. Radicalismo y socialismo, por ejemplo. Por supuesto que no siempre hemos tenido un acuerdo de entrada, pero hemos sabido trabajar
esa posibilidad de encontrar un punto de acuerdo. Y yo creo que eso es valioso en la política. A mí, quienes vienen y llegan a la primera, voy a decirlo, a la primera de cambio, ya está el bloque quebrado. A mí me parece que eso denota falta de templanza y que en todo caso te interese más siempre tener la razón que trabajar artesanalmente, arduamente, por un objetivo en común. Bueno, pero digo, ¿cómo queda el mapa de las fuerzas políticas allí en la Cámara? Pensando en la oposición, a ver, en una de las sesiones se termina quebrando, si se quiere, el peronismo, hay un expulsado dentro del espacio de Amalia Granata. ¿Cómo se reconfigura el mapa ahí? Yo creo que es dinámico, porque nosotros lo vamos trabajando ley a ley, también de acuerdo a los perfiles y a los intereses de cada espacio político. A veces se tocan temas que tienen más afinidad con un bloque, a veces se tocan temas que tienen más afinidad con otro bloque. Yo no veo una situación esquemática. Sí están, por supuesto, indisolubles los 28 votos de Unidos y luego trabajamos en lograr la mayor cantidad de votos posibles. Y así, como digo, el 75% fue por unanimidad. A ver, vamos por parte. La proyección 2025 para el oficialismo en la Cámara de Diputados Unidos, ¿usted lo ve como que esa unidad se va a sostener en el tiempo? No ve riesgo de fisura, de... No, venimos trabajando muy bien y venimos además consolidando los partidos políticos que conformamos Unidos. Y yo creo que cuanto más fuertes somos, más fuertes es la alianza que conformamos. Nosotros tuvimos pocos días antes de votar la reforma constitucional nuestro congreso partidario y la verdad decirte que fue uno de los más multitudinarios y activos y ricos en cuanto a aportes y a debates de los que habíamos tenido en los últimos tiempos. Y esa fortaleza del socialismo la volcamos a tener fortaleza en un frente más amplio. Es un buen ejercicio democrático. Cuando usted recién hablaba de los espacios de la oposición, ¿ya la descuenta, por ejemplo, Amalia Granata como un bloque con el cual ir a conversar sobre proyectos o futuras votaciones en la legislatura? Nosotros no descartamos a nadie, porque tenemos la amplitud de buscar el respeto en el disenso. Es claro que hay algunas actitudes que, bueno, complejizan más esta búsqueda, pero yo como presidenta y quienes formamos parte de Unidos no la vamos a abandonar nunca. ¿Y cómo se sintió en esa? Hubo una imagen este año, ya que estamos en año, hubo una imagen muy fuerte en su momento, en el momento de la reforma previsional. Se convirtió en sticker cuando Amalia Granata va hasta la poltrona donde está usted en la presidencia de la Cámara a los gritos. ¿Cómo llegó ese momento? El micrófono, sí. Creo que no fue una actitud correcta de la diputada y que a mí como presidenta me tocaba tener la templanza, la corrección reglamentaria de saber que estábamos actuando acorde a las normas que rigen a esa Cámara, el compromiso con el gobierno que había puesto en objetivo la votación de una ley, sabía que teníamos los votos para hacerlo. Bueno, ningún acting me lo iba a interrumpir, por supuesto. Bien. ¿Y se quedó con gusto a poco en esa votación? Esa fue, digamos, de todo lo que usted describió, digamos. Fue compleja, fue muy compleja. Seguramente me preocupó mucho también la violencia que se vivió afuera, que fue mínima, escasa con relación a la cantidad de gente que cubría la plaza con todo el derecho legítimo, absolutamente legítimo de no estar de acuerdo, pero hubo un grupo muy minoritario. De hecho, ayer pudimos nuevamente poner las puertas históricas de restauradas de esa legislatura. Esa parte fue realmente muy fea porque pusieron, por supuesto, con mucho peligro, en riesgo, no solo la destrucción física del edificio, sino la integridad de quienes estaban allí. De hecho, los periodistas había compañeros nuestros, estaba Maximiliano Espíndola en ese momento transmitiendo que la pasó muy mal. La pasó muy mal, digamos, nosotros estábamos adentro del recinto, con lo cual solo escuchábamos, digamos, los ruidos y el devenir de una situación violenta, pero el periodismo la pasó muy mal. De hecho, tiraron elementos explosivos y demás. Entonces, digo, fue destruir el edificio, fue poner en peligro la vida de quienes estaban allí, pero fue también la vocación de interrumpir
un acto democrático. Por eso es que me tocó actuar de manera rápida, contundente, acorde al reglamento. Y bueno, así lo ratificó la justicia en 3 oportunidades también, de manera que todo válido. Ahora, es más fácil con el diario del lunes, pero digo, ¿era previsible que esto podía ocurrir? ¿Tenían algún indicio de que esto podía suceder? ¿Los termina sorprendiendo la situación? No con la magnitud de la violencia. Sí sabíamos claramente que había muchos colectivos y gente que iba a la plaza, pero siempre pensamos que iba a ser dentro de los límites normales de la protesta. Y te diría, en las complejas decisiones que hay que tomar en esos momentos, nos pareció correcto que la plaza estuviera absolutamente disponible para que todos quienes quisieran ir y exponer su postura lo hicieran. Bueno, este grado de violencia sobrepasó ese límite, de hecho la justicia actuó de oficio incluso ese día y hay varias personas imputadas. Sí, que aparte hay que aclarar que la particularidad es que quedó, creo que lo señaló usted recién, un pequeño grupo. Pequeñísimo. Porque había como un consenso mayoritario en los gremios de que era la protesta, era la calle, pero no eso, digamos, no en ese nivel. Exacto, no este grupo que bueno, arrancó objetos contundentes de hierro, los tiró como lanzas adentro, digo, fue una cosa hasta de otras épocas. Pero no estábamos acostumbrados, al menos no aquí en Santa Fe, a vivir eso. Pero yo hoy lo dije en el brindis con los empleados, digo, el hecho que la puerta esté puesta nuevamente, también lo tomo como un símbolo de, bueno, se abre un tiempo diferente, que no sea en absoluto con violencia. Clara, usted recién contó que Unidos goza de buena salud, que lo ve muy bien para 2025, de nuevos desafíos, elecciones de por medio, convención constituyente, etc. Como Partido Socialista, que ha cambiado de rol, ya no es quien conduce como en el Frente Progresista, ¿en qué temas se han sentido más incómodos ustedes en estos debates tan profundos que hubo a lo largo del año? A ver... Reforma previsional, leyes de seguridad... Hay algunos temas que son difíciles de abordar, pero nunca tuvimos la incomodidad a la hora de votar, porque siempre tuvimos un proceso rico, productivo, de proponer algunas modificaciones, de morigerar algunos impactos, de hacer que tuvieran, digamos, una vigencia en el tiempo. ¿Sintieron que fueron contrapeso en eso, digamos, que pudieron dar esos debates con...? Sentimos que aportamos, yo no diría el término contrapeso, sino un aporte. También fruto de la experiencia. Muchos de nuestros cuadros políticos han sido también funcionarios y eso también vale en la experiencia de gestión, en el sentir de la calle, en el sentir de lo que la gente percibe. Así que te diría que todo lo que votamos fue con el absoluto convencimiento. No quiero irme de este tema que es complejo, por ejemplo el de la reforma previsional. Yo tenía la clara convicción de que la caja quedara en las manos públicas de la provincia, de que los beneficiarios no perdieran los derechos, pero que teníamos que trabajar por un aporte y quizá poco se ha dicho porque el gobierno nacional nos había quitado los recursos que nos corresponden y sobre los cuales hemos iniciado una acción judicial porque bueno, la nación tiene que solventar la parte de los jubilados como lo hace con quienes han transferido la caja. Así que aún en ese tema, que por supuesto fue creo el más complejo, teníamos el convencimiento y claramente votamos convencidos que lo hacíamos por algo correcto. ¿Va a ser candidata para la Convención Constituyente? Bueno, lo vamos a definir en este tiempo. Yo creo que todos quienes somos líderes en la política queremos tener el orgullo de ser partícipes. Yo lo dije en esa sesión que terminó tan tarde, en el 2018 me tocó defender la necesidad de la reforma en una banca cuando aún sabíamos que no teníamos los votos para hacerlo, así que los socialistas hemos sido reformistas desde siempre. Lo último, porque nos tenemos que ir, pero no quiero dejar de preguntarle por el rol del socialismo a nivel nacional en el Congreso, que es muy distinto al del radicalismo, que están en posiciones diferentes. Esto ya se ha visto en los últimos años. ¿El socialismo es un partido de oposición a La Libertad Avanza y a Javier Milei? El socialismo es un partido de construcción y cuando sentimos que desde el gobierno nacional no solo no se aporta, sino que se destruye a la defensa de los jubilados, de la universidad pública, de la ciencia, de la obra pública, de las personas más humildes con los alimentos, en fin, hasta de la producción cuando golpean a la hidrovía o a nuestra gente con más retenciones, por supuesto que ahí Mónica Fein y Esteban Paulón alzan la voz y me parece muy bien que lo hagan.